Buenas noches. La barbarie de la invasión rusa en Ucrania no se debe al fracaso de la diplomacia, sino que es fruto del lado más oscuro de la condición humana. El engaño, la destrucción, los crímenes, el sufrimiento no solo son inadmisibles, sino que deben tener sus consecuencias sobre sus promotores, en este caso sobre el sátrapa de Putin y sus oligarcas, como otros en muchos lugares que nos pasan, por desgracia, desapercibidos. Pero también estas tragedias sacan lo mejor de esa condición humana. Por ejemplo, en Europa, en donde muchos políticos, aunque lamentablemente no todos, ni siquiera en España, se están dando cuenta de que el viejo continente, con un pasado rico en historia, debe reforzarse en sus valores y ser protagonista de su futuro. O que muchos ciudadanos estén reaccionando en una ola de rechazo a la barbarie y de solidaridad con los que sufren. Usted, yo, no podemos parar la guerra, ya quisiéramos, pero hagamos lo que esté en nuestro alcance, y los gestos cuentan, como los que están exhibiendo el mundo del deporte. Bienvenidos al debate en Popular Televisión, un programa en el que desde luego no nos vamos a sustraer para nada a la realidad que está ocurriendo en Ucrania y las consecuencias que está acarreando en todo el mundo. Aquí también en nuestro país, en nuestro entorno, en la región de Murcia, están siendo numerosas las iniciativas, por ejemplo, de apoyo y de solidaridad a las personas que más sufren. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer además con alguna entrevista de excepción en el transcurso de la noche. Pero también queremos aprovechar una circunstancia, y es la visita que hoy han hecho a la Universidad Católica algunas personas que el conocimiento que tienen queremos que lo compartan con todos ustedes, porque seguro que nos van a ofrecer consejos interesantes. Vamos a hablar en parte de esa cuestión bélica, pero en parte también de salud y de bienestar para todos los ciudadanos, todos los que nos están viendo en sus casas. Lo vamos a hacer con Javier López Román. Él es el director de la Cátedra de Fisiología del Ejercicio de la Universidad Católica, además de que también es técnico superior de apoyo al programa Activa. Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver cómo estamos, lo que nos cuentas, algunos consejos que sean útiles. Muchas gracias. A ti. También está con nosotros Pedro Manonelles, es el director de la Cátedra de Medicina del Deporte de la UCAM. Pedro, un placer contar contigo. Como siempre, lo mismo, es compartido. Cuesta trabajo, viene de Zaragoza, pero hemos aprovechado estar por aquí para contar con él. No cuesta mucho trabajo porque es muy grato venir a trabajar aquí con vosotros. Muchas gracias, Pedro. Y con él ha estado en la Universidad Católica José Luis Terreros. Él es médico y es director de la Agencia Española de Antidopaje. José Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy este día en Murcia. Es muy grato con un clima tan primaveral que tenéis. Sí, y ha estado además con alumnos, con estudiantes. Y además, José Luis Terreros, que está siendo reclamado con frecuencia por los medios de comunicación nacionales para hablar de dopaje fundamentalmente en las élites de las que se produce en la élite del deporte, pero también vamos a hablar no solo de esa parcela, sino de esos suplementos, esa actividad física por parte de otros muchos ciudadanos que quieren hacer deporte y, en definitiva, de vida saludable que nos importa a todos y cada uno de nosotros. Pero, si me permitís, vamos a comenzar con ese asunto que apuntaba al principio, y es sobre el conflicto bélico que se está produciendo en Ucrania, porque tenemos una conexión en directo con Estados Unidos, en donde nos atiende Eloy Mazo Checa. Eloy es teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, estratega, y es profesor del Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica. Es un hombre que además ha servido en el Ejército de Estados Unidos en lugares muy diversos de todo el mundo, en situaciones de conflicto muy complicadas, y que tiene una visión global, precisamente por eso es especialista, estratégica en el ámbito bélico, y nos ha atendido, cosa que le agradezco enormemente. Él está en Estados Unidos en estos momentos. Eloy, muy buenas noches, gracias por atendernos.
Hola Antonio, muy buenas noches y muchas gracias por tenerme en tu programa y darme esta oportunidad y espero aportar algo en este conflicto tan malo que estamos viviendo todos. Antes de empezar, quería aclarar que lo que yo hable son mis opiniones, mis posiciones privadas. No estoy representando al gobierno de Estados Unidos ni tampoco al Departamento de Defensa. Por supuesto, aclarado queda y lo agradezco que así lo apuntes. Eloy, en cuestión de días, el ejército ruso podría acabar entrando en Kiev y, por tanto, apoderándose de Ucrania. Bueno, yo creo que en cuestión de días podía empezarse una guerra de guerrilla dentro de Kiev. Eso es lo peor que puede esperar Rusia de que pase, porque una guerra dentro de la capital, eso es una guerra urbana y se necesita mucho entrenamiento, requiere mucho personal, especialmente en una ciudad tan grande como Kiev, de 3 o 4 millones de personas. Entonces, eso es como darle una patada a una almena de abejas. Entonces, no te quieres meter ahí porque te costaría muchas vidas, muchas bajas para los rusos. Además que los rusos no tienen el conocimiento de la ciudad, casi todos no lo tendrán. La tropa que están mandando, como muchos son jóvenes que están haciendo la milis, seguramente no tienen el entrenamiento en guerra urbana que hace falta, porque la guerra urbana tienes que ir entrando casa por casa, edificio por edificio, limpiándolo de combatientes y después tienes que dejar gente ahí para guardar para que no se vuelva a retomar ese edificio por el enemigo. Entonces, es una guerra muy costosa, muy difícil de hacer, muy difícil de mantener y los 190.000 soldados que mandó Rusia, pues se les van a quedar cortos. Eloy, siempre se dice que en todo conflicto bélico una parte fundamental es la guerra de la información, de la comunicación, dominar, controlar los mensajes que se lanzan. Una cosa que se está comentando mucho es precisamente lo que dices, que Putin seguramente lo que quería era apoderarse, entrar en Kiev, sustituir al gobierno y en poco tiempo, en una acción prácticamente relámpago, conseguir su objetivo, y que no lo está consiguiendo, y que seguramente se va a meter ahí en un conflicto en las zonas más al oeste, más en tema de las montañas, a nivel urbano en guerrillas, y que ese puede ser uno de sus fracasos. ¿Eso realmente es una información creíble? Sí, se puede, esta guerra puede pasar a esa fase y al final le va a pasar como lo que le pasó en Afganistán, que estuvo muchos años ahí y al final no pudo, porque el costo y los suministros, es una empresa muy grande de intentar tomar un país, especialmente un país que no te quieren ahí, porque no lo estás liberando, sino estás entrando a la fuerza. La moral de los ucranos está muy alta. Tienen un presidente que es un líder y, un líder con todos los números, porque él es una persona que se queda ahí y no pondría, y yo siempre digo que un buen líder es alguien que no te manda a hacer algo que no haría, que él mismo no haría. Y él se está quedando ahí a combatir con su gente, sabiendo que él es el blanco número 1 de los rusos. Y ahí está con un par. Entonces, eso es una cosa admirable. Él es el centro de gravedad ahora mismo. Y bueno, si los rusos se meten, si la guerra se expande y los rusos se quedan ahí, va a ser muy costoso para ellos. En cualquier caso, ¿qué capacidad tiene de resistencia el ejército de Ucrania y de sufrimiento el país de Ucrania? Claro, en la parte bélica, la parte de armamento, pues siempre van a necesitar el apoyo de otros países, lo que se les está dando y que se les siga dando, porque ellos realmente lo que dicen es que no quieren que otra gente venga a pelear su batalla, pero que sí le den la capacidad para poder defenderse y hacer la guerra contra Putin. Así que necesitan armamentos. Son 40 millones de ucranianos, entonces eso es bastante gente. Y ellos están protegiendo su país. Entonces la capacidad la tienen. Lo que pasa es que hay que darle los medios. ¿Y Rusia? ¿Qué capacidad tiene de sufrimiento? De ver
imágenes de soldados que también mueran en el conflicto o a nivel económico por el aislamiento. ¿Hasta qué punto una sociedad soporta también eso? ¿Durante cuánto tiempo? Claro, Rusia lo que pasa ahora es que la información que les está llegando, porque ellos también tienen su campaña de propaganda, su campaña donde ellos no dejan entrar información, entonces tanto Ucrania como el resto del país, de los países que lo están apoyando, tienen que hacer una campaña bastante grande contra Putin, penetrando a la sociedad rusa, para que ellos sepan realmente qué es lo que está pasando. Apoyos como, por ejemplo, de Elon Musk, cuando ha mandado ese satélite para que las comunicaciones sigan por medio satélite, esos son puntos buenos. Entonces, los ucranianos sí tienen que seguir haciendo campañas contra Rusia, contra el gobierno, dedicadas, enfocándose en la población y también a los militares rusos que están ahí. Como una cosa simple sería una campaña donde ellos imprimen, si tienen esa capacidad, imprimen panfletos donde enseñan todos los rusos que ellos tienen prisioneros y ahí les escriben diferentes cosas, esto es lo que os va a pasar a ustedes, etcétera. Una campaña así de medio amedrantamiento para bajar la moral rusa, ya sabiendo que muchos de esos soldados son soldados muy jóvenes que solo estaban haciendo la mili y que de repente se han encontrado en este conflicto. Un conflicto que al final ellos no estaban preparados para este conflicto. Porque cuando vas a la guerra, uno, tienes que estar entrenado, dos, tienes que saber el plan, por qué lo estás haciendo, por qué estás yendo a esta guerra, y mentalmente te tienes que preparar. No es que vayas al parque, te pueden matar. Entonces mentalmente te tienes que acondicionar a saber que quizás no vuelvas. Entonces ya entras en una fase mental casi como un robot, donde vas a hacer tu misión porque estás bien entrenado y tienes que saber controlar ese caos que es la guerra. El que controla el caos de la guerra es normalmente el que gana. Estamos hablando lo recuerdo, con Eloy Mazo Checas, teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, profesor del Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica. Eloy, se hablaba, de hecho hace unos meses teníamos aquí una tertulia con algunos expertos en defensa en este mismo programa y hablaban de los nuevos modelos de guerra, la guerra híbrida, una serie de estrategias que se usaban, pero parece que esta es lo más clásico, ¿no? O se ha convertido en lo más clásico. Hemos visto cómo la artillería y la aviación destruía puntos también, ahora nos lo cuentes tú mejor, puntos de capacidad operativa del ejército de Ucrania, aeropuertos o lugares donde estaban también carros de combate de ellos. Luego se produce la invasión. Es decir, ¿estamos en un modelo tradicional? ¿Son los pasos que se siguen de manera tradicional o no? Bueno, claro, yo creo que Putin no estimó muy bien la situación y él no creía que el combate iba a ser así. Él creía que iba a entrar y que los ucranianos se iban a rendir. Claro, previo a eso, siempre normalmente, y más hoy en día, con la capacidad que hay de computadoras, hackers y todo eso, sí se hace la guerra híbrida previo, donde ya haces tu campaña psicológica, cibernética, donde tienes a espías, donde haces tu propaganda, etcétera, para empezar ya a preparar el campo y si puedes ganar la guerra solo con la guerra híbrida, porque eso también infiere que en esa guerra híbrida estás atacando centros de comunicación, etcétera. No lo planeó muy bien, yo creo que no lo planeó muy bien, creo que se confió demasiado y entonces ahora se ha encontrado en que está metido en una guerra donde tiene que ir a por todas. Por suerte para él, pues claro, los ucranianos no tienen los carros de combate, no tienen la capacidad para enfrentarse frente a frente. Entonces los ucranianos lo que hacen es se repliegan y van defendiendo posiciones, pero ellos no están yendo así como que al ataque frente a frente contra ellos porque no les conviene y tendrían demasiadas bajas. En los medios de comunicación se trasladaba por parte de Putin de que él, primero, que lo que estaba haciendo eran unas maniobras en el entorno, en las proximidades de la frontera de Ucrania y que no quería invadir. A renglón seguido dijo que era solamente entrar en determinadas provincias prorrusas para defender
a los ciudadanos, a sus hermanos, y luego se produce una invasión pura y dura. ¿Crees que ha ido cambiando de idea paulatinamente o siempre tuvo la misma en la cabeza de la invasión y engañó a quien pudo? Sí, no, yo creo que él tenía eso. Su idea era invadir porque ya se sabe que él siempre ha dicho que quería restaurar Rusia antes de que se cayera el telón de acero. Entonces, las otras cosas que iba diciendo eran para ver hasta qué punto podía llegar y a ver cuál era la respuesta de la OTAN y otros países de Europa o del mundo o de Estados Unidos y a ver cómo reaccionaban ellos. Entonces, pues, sin ir muy lejos en la historia, en el 2014 pues se quedó con Crimea, nadie hizo nada. Entonces ya él tenía ese antecedente de que podía hacerlo y desafortunadamente los países democráticos pues siempre muy blando, mucho con el diálogo, pero al final Putin es un matón y un matón tienes que lidiar con él como otro matón porque ellos no entienden esa parte del compromiso, el diálogo, y él ya tenía su idea. Él se sabe que quería Rusia restablecerla como estaba antes. Entonces, él hace poquitas cositas, a ver con qué se puede salir. Si se sale con la suya, pues sigue. La amenaza que ha lanzado de la posibilidad de utilizar armas nucleares, ¿es un farol? ¿O crees que puede ser una amenaza real y si no nos lo creemos, igual terminamos como lo que ha ocurrido hasta ahora? Bueno, yo creo que, claro, eso es otra estrategia que está usando él para ver qué es lo que hace la OTAN y qué es lo que hacen los otros países que están apoyando. Entonces, él puede lanzar eso, pero al final también hay que ver si realmente su círculo, sus generales, estarían dispuestos a hacer eso y sabiendo lo que acarrea eso, porque si él lanzara una bomba nuclear, pues seguro ya sería el fin de él, pero yo creo que esto por ahora es un farol, que él no tiene esa intención, pero también es un loco, entonces tampoco podemos confiarnos de que no lo haría. Entonces lo que hay que hacer es realmente prepararse y tomar las medidas preventivas que hagan falta. Una última pregunta, Eloy. Yo no sé si te ha sorprendido la reacción de los países europeos, occidentales en general. No están enviando personas, tropas, pero sí están enviando armamento y están tomándose multitud de iniciativas de aislamiento a nivel económico, a nivel financiero en general, ¿no? A nivel político. Y se ha decidido incluso muchos países rearmarse, Alemania en concreto, aumentar de manera muy importante su presupuesto para defensa. Algunos países neutrales han decidido acelerar su proceso de incorporación a la Unión Europea. Es decir, es como una reacción en bloque y además de fortalecimiento de la Unión Europea. Eso no sé si te ha sorprendido y si crees que todo esto puede marcar un poco un antes y un después de Europa. Sí, bueno, son buenas noticias que realmente Europa haya conseguido, desafortunadamente, por una tragedia como esta, como lo que está sucediendo, que se unan. Entonces están consiguiendo una unión. Y es bueno de que los pasos que está tomando Alemania de incrementar sus recursos para gastar más en defensa, lo está haciendo. Las medidas que están tomando contra Rusia económicamente buenas, pero lo que no le están atacando es en los recursos naturales, el gas y la gasolina, porque al final Rusia está ganando como $1 billón al día vendiendo gasolina, pues sigue vendiéndola. Entonces, realmente hay que atacarle donde más le duele y todas esas cosas, otras cosas que han hecho bien, pero realmente tienes que ir donde realmente le duele. Que le quiten los yates y los pisos a los billonarios, eso realmente no va a hacer mucho. Entonces, y las otras medidas contra los bancos siempre toman tiempo en que generen ese beneficio que se quiere. Entonces, hay que, bien que lo hagan, bien que se está uniendo, pero hay que atacar donde realmente le duele. Yo creo que de este conflicto para Europa, ojalá sí se unan más,
que no les dé la amnesia que les da siempre, que se olvidan de la historia y que cuando otro personaje como Putin empiece a resurgir, que se le pare inmediatamente. Porque al final ya sabemos, no podemos compararlo a él con Hitler, porque son dos personas diferentes, pero él también quiere comerse ahí a países que ya estaban libres y donde no los quieren. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y una nota también es que incluso si Putin se vaya, todavía tenemos los otros países como China, Irán y Corea del Norte, aunque Corea del Norte para mí es una marioneta de China, pero que ellos están viendo atentamente qué es lo que está pasando y cómo se está reaccionando. Entonces, esa es otra parte que no nos podemos olvidar. Bien que la OTAN se una más y que si puede meter más gente en esta unión, pues mucho mejor. Eloy, muchísimas gracias por esta conexión, por tus reflexiones desde ahí, Estados Unidos. Eloy Mazocheca, teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, profesor del Máster de Relaciones Internacionales de la UCAM. Ojalá que las conversaciones que se están produciendo, que se están manteniendo entre Rusia y Ucrania den un fruto positivo para el respeto al país de Ucrania, aunque desde luego negociar bajo una presión de las bombas no es lo mejor ni muchísimo menos para el país que está soportando esa invasión y ese sufrimiento. Eso lo sabe bien Putin, por eso lo está haciendo. Ojalá que tengamos buenas noticias de aquí a poquito. Sí, eso espero eso, que las noticias sean buenas y que recapaciten y que haya una unidad buena para parar esta catástrofe. Muchas gracias, Eloy. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, encantado. Un abrazo. Buenas noches. Esta cuestión no es ajena ni mucho menos al mundo del deporte, a los ciudadanos en general y al deporte. Yo decía, José Luis, que en este mundo todos los incluso gestos cuentan, y parece que el mundo del deporte es ejemplar para muchas cosas, y esta también. Yo no sé si le han sorprendido las reacciones que se han producido y que se siguen produciendo, tanto a nivel particular, individual, como de equipos, como de federaciones, de rechazo a la violencia, y gestos que se hacen además ostensibles, que se hacen públicos, porque además son personas que lógicamente llegan a la ciudadanía, tienen mucho poder de imagen ante el ciudadano. Pues sí, efectivamente hay que tener en cuenta que tanto Ucrania como Rusia son países muy importantes en el ámbito del deporte europeo, y a mí no me ha sorprendido, me parece una reacción que siempre hay que esperar del deporte, especialmente de los deportistas, comenzando por aquel partido de baloncesto España-Ucrania, donde el público español, antes de que hubiera ninguna directriz ni nadie hubiera dicho nada, espontáneamente apoyó de esa forma tan merecida y tan importante al equipo ucraniano, como el resto de reacciones que se han ido sucediendo, tanto espontáneas por parte de jugadores, deportistas, etcétera, como por parte de los gobiernos y organizaciones deportivas de toda Europa y de todo el mundo. Yo creo que la respuesta del deporte, como no tenía que ser esta, y afortunadamente ha sido así. Javier, Pedro, ¿qué opináis? Situación límite, decisiones límite, ¿no? Nos obliga la realidad. Nadie pensaba que hoy día, siglo XXI, íbamos a tener un conflicto en el corazón de Europa, y creo que debemos de mojarnos todos, y los deportistas, que son símbolos para la población, tienen que dar un paso adelante, y lo están dando. ¿Pedro? Bueno, pues en definitiva los valores del deporte son contrariamente opuestos a los de la guerra, por lo tanto no sorprende en principio que haya habido semejante respuesta, ¿no? Pero también me alegra mucho, y ha sido más contundente de la que cabría esperar, que se ha hecho extensiva también a otras organizaciones, por ejemplo, sociedades médicas de medicina del deporte, que también se han manifestado en contra, bueno, yo creo que como todo Occidente prácticamente, ¿no? Entonces sí que es muy agradable saber que la población entiende este problema y lo rechaza rotundamente. José Luis, cuando hablamos, vamos a entrar ya en materia, cuando hablamos de dopaje, ¿hablamos de que no se produzca el dopaje? ¿Hablamos de cumplir normas o hablamos de salud? Bueno, de preservar la salud. ¿De qué hablamos? Hablamos de las dos cosas. Yo creo que el dopaje tiene dos caras, dos perfiles importantes. Uno es la protección de la salud de los deportistas, y otro es el evitar la trampa deportiva. El dopaje es una trampa como otras muchas que
nuestro carácter humano tiene tendencia a introducir en las actividades donde hay dinero, competitividad, eso por un lado, y por otro lado, por supuesto, la mayor parte de las sustancias prohibidas son sustancias peligrosas para la salud y que tenemos que evitar que tomen los deportistas de alto nivel y que además en ellos se miren como un espejo nuestros jóvenes deportistas o los chicos que hacen deporte para mantenerse en forma y saludables. Cuando un deportista se dopa, ¿quién tiene la culpa? ¿El deportista? ¿Quién le da esa sustancia? ¿Quién organiza competiciones inhumanas? ¿Quién es el responsable? Bueno, vamos a ver, respecto a las competiciones inhumanas, eso hay que verlo de una forma Inhumanas, quiero decir, al límite, ¿no? De una forma muy fría. Para mí se dice mucho que los ciclistas no podrían correr el Tour sin esas sustancias, que no podrían correr el Giro, la Vuelta, pero tenemos los ejemplos de nuestros ciclistas de cuando no existían estas sustancias, hacían heroicidades mucho mayores. Lo que pasa es que iban más despacio. Aquí no se dopa uno para resistir el Tour, sino para correr ese Tour más deprisa que el contrario. Entonces, todo eso por un lado. Pero por otro lado hay otra faceta, que es cuando primero admitimos que en los Juegos Olímpicos participen niños de 15 años, que participen simplemente. Y lo segundo, cuando el afán o el hambre de tener medallas, de tener resultados deportivos de un país o de una región o de una zona, lleva a que esos niños se les entrene de esa forma, que esos entrenamientos sí que son inhumanos en chavales de esa edad, no los ciclistas del Tour, y se les llega a administrar productos peligrosos para su salud, entonces es cuando estamos hablando realmente de condiciones difíciles para el deportista. Y por supuesto son culpables de raíz las personas que los administran, lo trafican y todas estas cosas. Son los culpables incluso cuando el deportista adquiere esas cosas por su cuenta, porque al deportista le ha llegado por medios de publicidad, de lo que sea, que eso es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que tomar. ¿Pedro? Pues es que no lo ha podido decir mejor el director de la agencia, pero yo pero puede entiendo... discrepar, no es por nada. No, porque es el director. No, el origen o el culpable del dopaje es multifactorial en términos generales. Es verdad que el principal beneficiario es el deportista, evidentemente, pero es verdad que concurren muchas circunstancias que ha explicado José Luis, ¿no? Hay intereses de todo tipo, hay intereses de los equipos deportivos, de las federaciones deportivas, de los países, hay intereses comerciales de patrocinadores, hay intereses de la propia familia, hay intereses del entrenador, hay intereses del médico. Muchas veces el médico presume porque sus deportistas son muy buenos y es muy posible, y esto es así, que hay médicos que se brindan a favorecer procedimientos de dopaje probablemente por eso. Por lo tanto, yo entiendo que la culpa no es única, no es solamente de una persona, sino que corresponde a un colectivo de personas muy amplios. Todos ellos obtienen su beneficio, por decirlo de alguna manera, aunque el principal exponente sea el propio deportista. Y estoy yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Luis al principio. Es mentira que el deportista se dope para soportar el esfuerzo. Eso es falso, eso es un desconocimiento del deporte completo. Yo podría hacer el Tour de Francia, me costaría 2 años, pero lo haría. Yo recorrería los 3.000 kilómetros o 5 años. El problema es que no lo podría hacer a una velocidad para ganarlo. El deportista no se dopa para poder soportar los 3.000 kilómetros del Tour, se dopa para poder hacerlo a 40 kilómetros por hora de media, porque así gana el segundo. No le demos vueltas. Quieres ganar, quiere notoriedad, quiere dinero, y entonces utilizan medios legales de entrenamiento, claro que sí, de alimentación, de preparación, de recuperación, todo lo que tú quieras, pero además da el paso y utilizan métodos claramente ilegales que conoce perfectamente que van a ser beneficiosos para la mejora de su rendimiento. Bueno, totalmente de acuerdo con los compañeros, ¿no? Además son 2 expertos en el mundo del dopaje y que puedo añadir yo que no lo hayan dicho ellos, ¿no? Yo tal vez, a mí cuando me has planteado la pregunta, se me ha pasado una pregunta por la cabeza y es, saltan a los medios de comunicación en multitud de ocasiones situaciones en las cuales el deportista no era consciente presuntamente de ese dopaje. Y yo no sé si eso, si vuestra experiencia, tenéis experiencia al respecto de que pueda ocurrir esto, no lo sé. En cuestión de buscar culpable. Y también hay una cosa que quiero dejar muy clara, ¿vale? Sobre todo para la audiencia que nos está escuchando, ¿no? No todo producto que mejora el rendimiento es un dopante. Hay una serie de agentes ergogénicos, nutricionales, que utilizamos de forma muy habitual,
que mejoran el rendimiento de forma demostrada. A lo mejor no son muchos más los que ves por internet que realmente los que funcionan, pero sí que hay un conjunto de sustancias nutricionales que las hemos ido depurando y hemos pasado del alimento hasta un concentrado que incluso van pildorillas y que no tiene nada que ver con el dopaje. No están entre las sustancias dopantes de los listados que nos genera la Agencia Mundial Antidopaje, y presuntamente hay estudios demostrados que no atentan contra la salud, por tanto, pues no son sustancias dopantes y no están contempladas como tal. Y esas sustancias sí que está permitido utilizarlas, es más, incrementan el rendimiento y es así. Y también otra pequeña apreciación, ¿no? Como decía el doctor Manonelles, la diferencia entre el supercampeón que recorre a 40 km la hora el Tour y el que ha quedado 25º es nada, es nada. Es el canto de un duro, que solemos decir antiguamente. Es decir, esto de que los comentaristas televisivos nos salen diciendo se ha hundido el ciclista subiendo el Tourmalet, pues la diferencia entre el que llegó el primero y el que se ha hundido ha sido 20 segundos o 30 segundos. O sea, no es nada a nivel de rendimiento físico realmente, ese plus. Por eso a veces pues, se echan mal los deportistas, las asociaciones, los grupos ciclistas o quien sea, no quiero tampoco focalizar en el ciclismo, ¿no? Pero echan mano de ese tipo de sustancias ilegales totalmente y que, bueno, pues ayudan a ese plus de 20 segundos, simplemente, ¿no? La verdad es que siguiendo con los medios de comunicación nos encontramos con que se ha dopado con no sé qué sustancia y de pronto nos sorprende el nombre, ¿no? O ha habido una técnica distinta. Por eso la agencia, tanto la española como a nivel internacional, está pendiente de las novedades al respecto. Y yo imagino que por eso se modifica también la ley. La ley se ha modificado ahora. ¿Qué novedades son las más importantes? Brevemente, ¿qué aporta, qué ha querido aportar para atajar algo que hasta ahora se escapaba? Bueno, la lista de sustancias prohibidas la hace la Agencia Mundial Antidopaje cada año, ahí en el mes de diciembre, y nosotros la ponemos en el boletín oficial del Estado, y eso es en todo el mundo, son las mismas sustancias, de la misma forma. Ahora lo que ha ocurrido es que cada 6 años se hace público un nuevo Código Mundial Antidopaje, que es un conjunto de normas completas de cómo debe ser el dopaje. Este año 2021 hubo un nuevo Código Mundial Antidopaje con bastantes cambios, con bastantes novedades, y por lo tanto la ley española, que era de 2013, actualizada en el 2017, estaba muy lejana del Código Mundial Antidopaje y no podíamos reformarla, sino que había que hacer una nueva ley orgánica, que nos ha costado muchísimo, porque es una ley que hay que acordar tanto con la Agencia Mundial Antidopaje como con nuestro derecho administrativo, con los ministerios, con las federaciones, con los deportistas, con el Consejo de Estado, con los diputados, con los senadores, que son al fin y al cabo los que hacen la ley, y eso es un ejercicio de consenso y de negociación tremendo, y afortunadamente hemos conseguido sacarla por unanimidad tanto en el Congreso como en el Senado. Y yo creo que lo que aporta la ley, muchas cosas las aporta porque están en el Código Mundial Antidopaje y otras cosas porque las hemos aportado nosotros. Yo creo que la ley que tenemos ahora es mucho más clara. Un ciudadano, un deportista, un entrenador que la lea la va a entender mucho mejor que la del 2013. Es una ley mucho más justa y es una ley mucho más fuerte. Es más fuerte porque introduce nuevas infracciones, introduce nuevas sanciones, pues para gente que amenaza a los agentes antidopaje, para gente que hace trampas en el control. O sea, hay nuevas infracciones que antes no existía, que debían existir, y sobre todo es más justa porque discrimina a los deportistas aficionados, que somos prácticamente todos, a los deportistas de nivel nacional, que son ya gente que compite a nivel nacional, donde suele haber ya dinero, prestigio, y sponsor, etcétera, y los deportistas de nivel internacional, y esos deportistas tienen un régimen sancionador más adecuado a cada uno de los niveles. Sobre los menores también. En segundo lugar aparece la figura de personas protegidas. Eso es. Las personas protegidas son los menores de 16 años, todos, y los menores de 18 si no han participado en competiciones absolutas tipo Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo. Recordemos que hay muchos chicos de entre 16 y 18 años que, como he dicho antes, ya participan en gimnasia rítmica. ¿Y por qué son protegidas? ¿Qué significa protegidas? Eso quiere decir que ellos tienen un régimen sancionador mucho menor. Si ellos son capaces de demostrar que no han tenido... En esto del dopaje intencional y no intencional hay dos figuras muy importantes, que es la intencionalidad o culpabilidad, que eso vamos a suponer que no es intencional, pero otro la negligencia. O
Si tú puedes tener negligencia, tú puedes tomar un fármaco, un producto, lo que sea, que no te quieres dopar, y en su etiqueta pone claramente que hay una sustancia dopante, tú te lo tomas y no quieres doparte, pero has sido negligente. Tú tenías que leer eso y consultar a un médico del deporte. Entonces estos chicos tienen mucho más fácil, por supuesto, en demostrar que no ha habido negligencia porque son menores, tienen un régimen sancionador mucho menor, pueden incluso una amonestación, y sin embargo las personas que les dopan, por ejemplo, si a esta chica rusa llega a demostrar que esta trimetazidina se la ha administrado el entrenador, la federación o lo que sea, esas personas son expulsadas del deporte de por vida. Y eso antes no ocurría, yo creo que eso es mucho más justo. Y luego hay otro aspecto muy importante que también quiero resaltar, que es quien sanciona. Hasta este momento, porque estamos constituyendo ese comité sancionador, es el director de la agencia, es decir, soy yo el que firmo si la gente se le retira la licencia 4 años o 2 o de por vida, lo que sea, ¿no? Y ahora eso va a pasar a un comité de expertos compuesto por 7 personas diferentes, 4 juristas y 3 de perfil médico, investigador, científico, toxicológico, que van a ser los que decidan las sanciones, y yo creo que eso es más justo, más higiénico, mejor desde todos los puntos de vista y más defendible. Bueno, aparte de eso hay otras muchas novedades que no quiero... Pedro, sobre lo que decía el doctor, hay también una labor de poner en consenso a las empresas, lo digo porque la reunión que habéis tenido andaba por ese camino hoy aquí, de poner también en coordinación y en consenso a las empresas que elaboran productos que no tienen por qué ser en absoluto dopantes, como decía Javier, y hacer una labor de divulgación, de trasladar el conocimiento de los pormenores de esta ley, ¿no? ¿Andáis en ello? Sí. Hemos estado hablando hasta ahora del dopaje intencionado. Sí. Yo me tomo una cosa porque quiero ganar el Tour de Francia. Pero hay una forma de dopaje no intencionado que se denomina dopaje inadvertido, que consiste en la toma de suplementos nutricionales que pueden estar contaminados. El problema de los suplementos nutricionales es que, como tienen un régimen de control sanitario mucho menor que el de los medicamentos, cabe la posibilidad no cabe la posibilidad, de hecho es así. Hay un nivel de contaminación muy importante que estamos detectando por encima del 10%. De productos que uno compra en internet, en una tienda, y que dice que son proteínas o que son creatina o que es lo que sea glutamina, pero el fabricante le ha añadido casualmente una cosa y no lo comunica. Normalmente es una cosa prohibida que tiene mucho efecto sobre la mejora del rendimiento. Entonces el fabricante dice: tú te estás tomando mi producto porque es mejor que el del fabricante de al lado, que es que no ha descubierto una molécula de proteínas que es mucho mejor que la mía. La realidad es que está contaminada. Entonces, a la universidad, que le preocupa mucho la prevención del dopaje, y trabajamos en muchos ámbitos, por interés del presidente, decidió que nosotros deberíamos de trabajar en identificar estas sustancias y crear una estructura oficial para poder analizar las sustancias que se fabricaran y se certificaran la ausencia de productos dopantes. Y la reunión de hoy ha tenido que ver con eso. Ha venido el director de la agencia para hablar de dopaje y ha venido el secretario general de la Asociación Española de Productores de Suplementos Nutricionales para Deportistas. Y en la mesa también estaba yo hablando de la implicación de la universidad en el dopaje, precisamente para explicar que estamos creando una agencia de certificación de productos para que las empresas que quieran acogerse a ello hagan análisis de los productos. Nosotros, como agencia oficial, que es a lo que aspiramos llegar, con validez de certificación a nivel nacional e internacional, por cierto, pues emitamos un sello de seguridad que, para los lotes que se nos manden a analizar, ese ciudadano puede tener la seguridad de que lo que toma es lo que pone el producto y que no contiene sustancias dopantes. Ese ha sido el motivo. Javier sentía con la cabeza en cuanto a esos productos alimenticios, suplementos y demás, que los tenemos en todos sitios. Esta es una noticia maravillosa. Nuestro equipo, la cátedra de Fisiología, viene trabajando en suplementaciones, ya sea para la salud en general o ya sea para el ejercicio físico, 21 años, aquí en la Universidad Católica, ¿no? Y últimamente, sobre todo últimamente, hemos también trabajado en diseño de productos para deportistas, para el rendimiento y tal, y últimamente no es raro la empresa que nos ha solicitado que, junto con la investigación que se ha desarrollado para el producto, le demos el certificado de que ese producto no contiene en absoluto ningún producto que pudiera dar positivo en la lista de antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje, ¿no? Y hemos buscado en España
y no hemos encontrado un laboratorio que nos pueda certificar eso. Y nos hemos tenido que ir generalmente a Gran Bretaña, donde están los laboratorios certificadores, les enviamos muestras, donde están los laboratorios certificadores de que esa sustancia, ese producto que le hemos enviado no tiene. Y a veces no solamente es que te certifiquen que químicamente lo que le has enviado no contiene ningún antidopante, sino incluso el procedimiento de fabricación se puede también certificar. Hay empresas que también te lo certifican. Y ese sello, para las empresas para las cuales estamos diseñando productos para el alto rendimiento, que van a tomar deportistas de alto rendimiento, es tremendamente importante. Y en España no lo teníamos. Por tanto, bienvenido, aquí en la UCAM, pioneros, el doctor Manonelles, en generar un laboratorio de esas características, con aval nacional e internacional, con certificación nacional e internacional, que nos ayude a esto. Pero es que ya esto ha saltado ya del mero competición a nivel de élite, ha saltado ya incluso a los productos de salud. Nosotros, yo diría que trabajamos en dos vertientes muy claras, ¿no? El ejercicio físico en el rendimiento deportivo y el ejercicio físico como saludable, ¿no? Y en ese ejercicio físico, en el binomio nutrición-ejercicio físico, pues trabajamos con ese binomio, con nutracéuticos, extractos naturales obtenidos de alimentos que se depuran y que trabajan para mejorar también el ejercicio físico. E incluso empresas de ese nivel también nos están pidiendo este tipo de certificados, porque están protegidos por la salud, porque sabemos que los antidopantes pues, pueden afectar la salud. Cojo el testigo de que dice Javier y voy a bajar de escala. Hemos hablado del deporte de élite, pero vamos a hablar de deportistas en general, de los que están chavales que están jugando, o ya no tan chavales, al fútbol en segunda división, en tercera, el baloncesto. Hay miles y miles de chavales, por ejemplo aquí en la región de Murcia, que hacen actividad física en general, o aficionados que salen los fines de semana. En cuanto me da la impresión, yo hablo con algunos de ellos, oye, si ya empezaba a correr y tal, me he comprado tales zapatillas, me he comprado una pulsera para que me dé no sé qué, y he ido y me he comprado de tal sitio pues la proteína, glutamina, creatina, determinadas cosas, porque son fundamentales, porque si no, uno no funciona. Es como una cultura, ¿no?, que se ha creado en ese sentido. Yo no sé si realmente es tan imprescindible. Bueno, pues eso es como dices, es una cultura, son unos intereses comerciales, hay unos intereses económicos detrás. Lo que yo diría los ciudadanos, tanto a los que tienen licencia deportiva para un nivel aficionado, como a las personas que ni siquiera tienen licencia deportiva, que les gusta salir con la bici y que les gusta correr, y pues que se aseguren la mayor parte de esas cosas que les venden no les va a servir para nada. Pero no son nocivas. Normalmente no son nocivas, salvo que estén contaminadas, como estamos diciendo, con alguna sustancia prohibida. Normalmente no son nocivas, normalmente lo peor que les puede pasar es que pierdan el dinero. Pero yo les recomendaría lo primero que tuvieran un médico, si puede ser un médico del deporte, un médico especializado en medicina del deporte o con grandes conocimientos para consultarles qué es lo que se toman, que a lo mejor incluso se ahorran dinero consultando y evitarán las sustancias prohibidas o que esté contaminado. Y en segundo lugar les recomendaría que lo compren de fuentes muy seguras, que no se vayan a estas cosas y no hagan caso de lo que le digan sus amigos, no hagan caso de lo que les diga el que está detrás del mostrador del gimnasio, sino que se vayan a productos que estén pues certificados con las agencias de certificación que hay ahora. Ojalá consigamos tener en España una agencia de certificación buena, como quiere hacer esta universidad, que por cierto, y no lo he dicho, es modélica en todo lo relacionado con la lucha contra el dopaje. Ojalá tuviéramos más universidades en este sentido, y yo es lo que le diría a los ciudadanos, que estén seguros de que lo que se toma les sirve para algo, para su nivel, para su edad, etcétera, y que lo que se tomen tenga una cierta seguridad y no se lancen abiertamente. Hay aguas turbulentas donde pueden pescar un tiburón en vez de pescar una trucha, que es lo que quería. Ese deportista medio, aficionado o no tan aficionado, que ya tiene competición, Pedro. A mí, como especialista en medicina del deporte, y creo que a muchos más compañeros, ese es el deportista que más nos preocupa. Primero, porque es el más numeroso. En España, 40% de la población, en la última encuesta de hábitos deportivos, practicaba por lo menos 2 horas de deporte a la semana, regularmente. Luego, significa una población enorme. Segundo, porque está absolutamente desprotegido del cuidado médico.
Y tercero, porque invierte una cantidad de dinero descomunal en su deporte. Y dentro de la partida de gasto económico que dedica a su deporte, se encuentra abiertamente algunos su apartado de dopaje, porque el dopaje en el deporte aficionado es numerosísimo, y suplementos nutricionales, con lo cual es un grupo de enorme riesgo que nos preocupa mucho como sanitarios que somos, precisamente para proteger su salud. Javier. Ese sector de la población. Sí, ese sector es crítico, por masa y por desconocimiento, porque el de élite conoce. Este sector desconoce a nivel médico qué debe hacer y qué no debe hacer, acude al médico cuando hay un problema, no para proteger, para prevenir los problemas, ¿no? Y sobre todo desconocimiento a nivel de las sustancias que debe tomar, ¿no? Y acude a Internet, que es en este caso, en este momento lo que nos está ocupando en esta mesa, lo más peligroso. En Internet todo funciona, en Internet todo es maravilloso, en Internet todo mejora todo. Y no hay nada que mejore todo. Esta es una de las características de este tipo de productos, ¿no? Los productos que realmente van al rendimiento mejoran una condición muy estricta del rendimiento, una característica de la fisiología del deportista muy concreta. No sirve para todo, sirve para una condición. Y esto obliga al conocimiento de esa característica y obliga a que un cómputo, un conjunto de profesionales sea quien aconseje. Y esto es de lo que adolece en este grupo de población que recurren o a Internet, o al amigo, o al conocido, o al monitor de gimnasio, que a veces será un experto y a veces no. Yo creo que el consejo que más podemos dar es el que ha dado Terrados, y es vayan a especialistas, acudan a la persona que sabe, acudan a la persona que le va a dar un consejo adecuado, porque si no... Vamos mal. Terreros, perdón, me he equivocado con él. Pero el médico de cabecera, que además es amigo nuestro, también nos puede dar un buen consejo. O esto no es para consultárselo a un médico. Yo, o el médico de cabecera. Sí. ¿A quién te Digo que refieres? nos vale. Un ciudadano dice, oye, mira, pues voy a hacer esto, me voy a tomar estas cosas. Pues al médico de cabecera, que voy el domingo, no sé qué, que voy el lunes, le puedo hacer la consulta, también nos vale. Podría valerle. El problema es que el dopaje es de una... No, digo en cuanto a los suplementos, en cuanto a No, los hábitos de es alimentación. que dentro del ámbito de la suplementación es un mundo muy complejo. Sí. Y es fácil que nuestros compañeros no tengan conocimiento suficiente para la utilización. Aportaría, como dice Pedro, que desgraciadamente todavía en nuestro grado de medicina, en nuestra licenciatura de medicina, no a los médicos, a los estudiantes, no se les dan los conocimientos suficientes sobre medicina del deporte, que no hace falta que sean especialistas, pero no se les da las pinceladas suficientes para que cuando son médicos de familia o en cualquier otra especialidad sean capaces de manejar estas situaciones. Entonces, respecto a lo que dices, es que tenga suerte de que se encuentre con un médico de familia que de alguna forma se haya formado, conozca un poco esto, entonces sí que le podrá explicar, pero a lo mejor no tienes la suficiente seguridad, ¿no? El 60% de los médicos que salen de una diplomatura, de un grado de medicina, van a atención primaria. Atención primaria es la medicina de la prevención, se podría decir, ¿no? Uno de los grandes ámbitos, también tratamos patologías, pero es la medicina de la prevención. Y elementos de prevención hay dos fundamentalmente, o tres se puede decir, ¿no? Es la nutrición, es el ejercicio físico y son las sustancias nocivas. Las carreras de medicina necesitan formación en ejercicio físico, porque van a tener que aconsejar ejercicio físico de forma continuada, porque el binomio ejercicio físico-nutrición es descomunalmente potente a nivel de prevención de salud. Por tanto, se cae por su propio peso. Y el 60% de los médicos van a tener que hacerlo. Por tanto, es obligado que la Facultad de Medicina, tarde o temprano, se preocupe de esto e imponga unos criterios de formación claros a este respecto. Las consecuencias de realizar ejercicio físico, beneficiosas y perjudiciales, dominación de la prescripción de ejercicio físico y, por supuesto, el conocimiento de las sustancias químicas, de los nutracéuticos, que pueden beneficiar o no a los sujetos. José Luis Terreros y Pedro Manonelles, de referencia, que esta mañana han estado en una charla precisamente con alumnos de medicina de esta universidad. Y yo varias veces que he hecho así con la mano, y es una indirecta que le lanzo a Javier, porque llevamos una cosita, Javier, él y yo, los dos, y ya hablamos de la población en general, porque Javier está promoviendo, entre otras muchas trabajos de investigación que se hacen en esta casa. Ahora lleva uno en marcha en el que, bueno, pues nos hemos prestado
porque estamos dentro de ese grupo. Brevemente, ciudadanos en general, actividad física, mejorar las condiciones, ¿esto qué es? ¿Por qué lo llevamos? En este caso, pues esto es una pulsera de actividad física, simplemente, sí, de nivel, para que te mide el nivel de actividad física. No vamos a dar la propaganda a la marca, no, pero es una pulsera de las que hay millones en el mercado. Que estás, llevando a cabo. El proyecto, en este caso, no tiene nada que ver, o tiene que ver tangencialmente con ejercicio físico, es de dolor articular, de rodilla y tobillo fundamentalmente. Hemos hecho varios proyectos en esta línea. Y bueno, lo que estamos midiendo exactamente es, bueno, pues si un determinado producto, un nutracéutico, nosotros trabajamos mucho con estos principios activos, con estos suplementos nutricionales sacados de extractos naturales, totalmente de nutrientes, y bueno, en este caso lo que estamos comprobando es si este nutracéutico es capaz de mejorar los dolores articulares que tenemos, o bien cuando hacemos ejercicio físico, o bien cuando no, en nuestra vida normal de subir y bajar escaleras, cuando cumplimos cierta edad, que ya tenemos algunos, ¿no? Y esto es un medidor de actividad física. Bueno, yo no lo llevo porque esté participando en el estudio, no puedo participar porque soy el investigador principal del estudio, pero sí que asociada al estudio hay una tú que sí que estás colaborando, sabes que hay una aplicación del móvil y que por tanto pues está conectada a la pulsera con ese aplicativo y te va preguntando ciertas cosas. Y yo lo llevo simplemente para medir el funcionamiento, para asegurar que el funcionamiento de la pulsera es correcto. Pero sí, estamos trabajando con este tipo de nutracéuticos, en este caso es una especie de analgésico, entre comillas, ¿no? De mejora de dolor articular. En este caso. Pedro, vamos a seguir a la población en general. ¿Se hace la actividad física que se debiera? ¿Tenemos los hábitos saludables que debiéramos? Los niños, no sé si en los colegios eso de salir al recreo un rato es suficiente. Cada vez, evidentemente, por las circunstancias de la vida, se juega menos en las calles y tal. Si es suficiente. Si luego se abandona en la adolescencia, mucha gente abandona el deporte cuando no debiera. Y luego las personas mayores, aunque es verdad que tenemos un clima fantástico, hacía antes José Luis referencia a ello aquí en la región de Murcia, pero ¿se hace la actividad física que se debiera? ¿Todos debiéramos hacer más o está bien? Estamos en unos buenos niveles. Todos deberíamos hacer más. Yo en este sentido tengo noticias buenas y malas. Sí. Y además inversas. Y un poco sorprendentes. En España, que hemos tenido niveles de actividad física bajísimos y hemos sido la cola de Europa durante muchísimo tiempo, en los últimos años, me va a corregir el doctor Terreros, pero a nivel de población mayor estamos en cabeza. Estamos en cabeza. A nivel de población media, probablemente estemos en la media, tal vez un poco más arriba, pero donde hemos tenido un retroceso descomunal es a nivel de edades pequeñas. Sí. Descomunal. Esto es terrible, porque en esa edad es cuando se adquieren los hábitos saludables y resulta que nuestros niños y nuestros nietos pues están perdiendo esos hábitos y están cogiendo los hábitos de las maquinetas. Por cierto, se están controlando cibernéticamente, que lo sepáis. A mí me controla Javier. Claro, esto es terrible, ¿no? Y es verdad lo que tú has dicho, que a nivel de práctica deportiva, cuando se llega a la adolescencia, se pierde mucho interés por practicar deporte. Pero es que esto es peor, es que estamos hablando de hábitos de ejercicio físico mínimo. El ejercicio físico mínimo en los centros formativos es muy escaso, se lleva pidiendo mucho tiempo la tercera hora de actividad física, no se acaba de conseguir, sería primordial, pero ya veremos qué va a pasar dentro de unos años con unos niños que no tienen hábito físico, que tienen un hábito de la máquina enorme y que además están arrojando unos niveles de obesidad, de hipertensión y de diabetes que son, bueno, los gestores políticos dentro de 10 o 12 años van a sudar tinta, si se me permite la vulgaridad, ¿eh? Es decir, va a haber un problema. Bueno, yo respecto a esto diría que hay una encuesta nacional de salud en España que recoge, entre otros muchos datos, los datos relativos a actividad física de los ciudadanos, y que es una encuesta muy fiable. Es una encuesta que además es homologable con la mayor parte de los países europeos y luego se publican unas hojas donde tienes los resultados de todos los países y lo puedes comparar. Y lo que puedo decir, de acuerdo con Pedro, es que España ha pasado de ser a estar en la cola del sedentarismo, tanto del sedentarismo como de la falta de actividad física suficiente para la salud, como de comportamientos sedentarios, que son cosas diferentes que no vamos a entrar, ha pasado a estar en la media o a estar bien colocado. Como digo, las personas mayores, como ha dicho Pedro, las personas mayores están normalmente en esta encuesta ahora como los más activos prácticamente de Europa, y lo que ocurre también, como se ha dicho, es que hay ciertos nichos de inactividad, nichos de inactividad que son respecto a la actividad física en el trabajo. Claro, la actividad física en el trabajo de los estudiantes
no solo de los niños, sino sobre todo en enseñanza secundaria y en la universidad, durante su trabajo, que es estudiar o asistir a clase, es prácticamente nula. Las horas de educación física de los chicos en el colegio, las que tienen 3 horas, como dice Pedro, hay sitios que solo tienen 1 hora, o sea que, porque eso depende de las comunidades autónomas. Eso tenía que ser compensado con una actividad física extralaboral, extracurricular potente, y no lo es. Por lo tanto, nuestros jóvenes y nuestros niños están en unos niveles de sedentarismo estratosféricos, sobre lo cual se debería hacer algo. Y luego hay ciertos nichos por zonas, y también en las mujeres, sobre todo en las mujeres, que también hay una gran brecha de género. Las mujeres, sobre todo las que trabajan en casa, tienen también una brecha de género de sedentarismo importante, y también, desgraciadamente, en nuestro país existe una brecha de sedentarismo por nivel socioeconómico y por nivel de estudios. La gente que tiene un nivel socioeconómico más bajo y que tiene un nivel de estudios más bajo tienen niveles de sedentarismo y falta de práctica suficiente de actividad física importante. Entonces, son nichos en los cuales todavía se debería intervenir, aunque, como dice Pedro, parece que... Bueno, aquí en Murcia yo quiero mencionar que tenéis un plan Activa de Murcia, un plan excelente, potentísimo, incluso para personas con patologías, basada en la medicina, en los equipos de atención primaria, que lleva ya muchos años, llevará 14 años o 11, 12 años, y que es un programa ejemplar, ¿no? Pues este tipo de programas han mejorado mucho las cosas, pero nos quedaría todavía sentarnos y trabajar en ese asunto. Yo creo que ese es un poco, el doctor Terreros tenía razón, haciendo además alusión a la encuesta nacional de salud, que es una de las encuestas que nos da mayor cantidad de datos a este respecto y más fiables, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de pasar de la cantidad a la calidad. Ha llegado el momento de, bueno, ya hemos levantado esa losa que teníamos los españoles sobre inactividad física absoluta, ligada a unos porcentajes de obesidad también que nos llevaban donde nos llevaban. Y ya tenemos levantada esa losa. Ya vemos cuando salimos a la calle gente haciendo deporte de forma continuada, y eso hace 10, 15 años no lo veíamos, con lo cual eso afianza la encuesta nacional de salud claramente. Bien, ya tenemos las cantidades suficientes, vayamos a la calidad. No sirve cualquier tipo de ejercicio físico para cualquier cosa, y la gente no lo sabe. Habrá que empezar a dar calidad, de una manera o de otra. Activa es un ejemplo claro de calidad, ¿no? Activa es un ejemplo donde, la región de Murcia, donde, bueno, pues un sujeto que va a un centro de salud, su médico decide que su hipertensión, su diabetes, su dislipemia o su obesidad o su tabaquismo o cualquier cosa, cualquier patología que tenga, un pool de ejercicio físico le va a mejorar esa patología e incluso le va a prevenir de futuras complicaciones, y nos lo envía Perdona, que eso ocurre en casi todas las patologías del mundo. Exactamente. Eso es otra máxima, eso da para otro debate. y nos lo manda a un centro deportivo donde la Consejería de Salud pone un especialista en ejercicio físico a hacer un programa absolutamente individualizado para esa persona, individualizado en cuanto a su condición física, individualizado en cuanto a las patologías que tenga esa persona y individualizado en cuanto a su edad. A esto voy, ¿no? Especialización, ¿no? Pasemos ya de la cantidad, que yo creo que ya España ha superado esa fase, como estaban diciendo los dos profesionales, los dos compañeros, pasemos a la calidad. Creo que es el momento de dar saltos. Programa Activa o programas como tiene Cataluña, País Vasco, como tiene Madrid, tienen otras tantas comunidades, no somos los únicos, gracias a Dios. Javier, iba a decir que las personas mayores seguramente eran las más reacias, pues porque tienen dolencias, porque tienen algunas patologías, pero por lo que acaba de decir por esa encuesta no parece tanto, en absoluto. Precisamente quien peor está, quien menos excusa tiene. Pero son los menos responsables, son los chavales, evidentemente no será culpa de ellos, sino de la dinámica en la que los hemos metido, ¿no? Es decir, las personas mayores sí pueden hacer actividad física a pesar de... Están obligados a hacer actividad física. Mira, si algo hemos visualizado en la pandemia que hemos pasado, la verdad que la actualidad es otra ahora mismo, ¿no? Y ya parece que nos olvidamos de la pandemia, ¿no? Si algo hemos visualizado es la gran problemática en la que nos estamos metiendo con las personas mayores, ¿no? El estado en el que están las personas mayores actualmente y lo que se nos viene encima, porque la población va a envejecer, la española y otras muchas. El ejercicio físico, repito, es uno de los elementos prioritarios, el ejercicio físico, para mejorar hábitos de vida, o mejorar esos dos hábitos de vida para mejorar la salud. Los objetivos en un niño, en un infante, en un adolescente, en un adulto o en un mayor son distintos.
¿El objetivo de un mayor cuál es? El objetivo de hacer ejercicio físico, incrementar, mejorar su calidad de vida. Yo lo que quiero es tener calidad de vida. Poder moverse, claro, ser autónomo, no exactamente, necesitar que le ayuden a levantarse. La señora que dice, jo Javier, es que he ido a hacer el plan de ejercicio físico y ahora puedo coger el plato y colocarlo en la platera. Esa es mi vida, eso es maravilloso, Javier, o puedo bajar las escaleras y caminar por... Eso es la esencia del ejercicio físico, simplemente. Orientación en eso, ¿no? Hay una cosa que posiblemente no se sabe y es muy importante respecto a las personas de mayor edad. Son los que más margen de mejora tienen con un programa de entrenamiento adecuado. Totalmente. La posibilidad de mejora que tiene un deportista de altísimo nivel, es mínima. con muchísimo entrenamiento, con muchísimos medios, es muy pequeña. Pero una persona que es muy frágil, que es muy independiente, muy poco funcional, que haga un programa adecuado, que no es un programa exigente, el margen de mejora es lo que ha dicho el doctor López Román, que puede significar que viva feliz en su vida y viva independiente en aspectos que a nosotros pues, no nos llaman mucho la atención, pero que sin embargo en ese grupo de edad tienen una enorme importancia. Por ejemplo, levantarse de la silla y poder salir a pasear por la calle. Yo diría que las personas mayores tienen mucho margen de mejora, como ha dicho Pedro, muchas cosas que mejorar. Tienen mucho tiempo para hacer actividad física. Y los ayuntamientos españoles en estos últimos 15 o 20 años han hecho un esfuerzo enorme y encomiable, y se debe principalmente a los servicios de deportes o similares de los ayuntamientos españoles, que los ancianos españoles o las personas, bueno, vamos a llamarles ancianos, los que ya somos, pero no, apúntame a mí ahí, ¿no? Que las personas mayores españolas estén en este estado. Como dices, no se trata de aumentar de prevenir nada, ni de mejorar la longevidad. Se trata de mejorar la calidad. Yo diría que yo en Zaragoza, cuando estaba ahí en mi vida anterior, pusimos un programa de actividad física de este tipo cerca de un centro de salud, ¿no? Y lo pusimos con el Ayuntamiento de Zaragoza, y al cabo de, no sería un mes, me llamaron el responsable del centro de salud que estaba ahí cerca y me dijo, oye, tú eres el que, ven aquí al centro de salud y explícanos, porque ellos habían notado la cantidad que había disminuido, porque además los mayores están polimedicados con cosas que muchas veces se solapan, que son caras y que nos cuestan mucho dinero. Lo que habían disminuido los antiinflamatorios, los ansiolíticos, los analgésicos en la población de mayores de esa zona. Lo notaron los propios médicos sin saber ni qué antihipertensivos, antidiabéticos, hipolipemiantes, todo lo que quieras. Claro. Estamos hablando fundamentalmente de actividad física, pero no solo hay que hablar de actividad física cuando hablamos de hábito de vida saludable. Pedro, voy a poner 3 ejemplos que se me ocurren ahora mismo. Uno es nutrición, dinos algo. Puede ser también el descanso o puede ser el estrés. Y me acuerdo en ese caso de hace unos años el doctor Juan Carlos Ispizúa estaba aquí y le preguntaba en un congreso que hicimos, en donde le preguntaba un consejo al doctor Campistol del Clínic de Barcelona, a varios expertos, cada uno, pues, y el doctor Ispizúa decía el estrés, el daño que genera en la vida, ¿no? Descanso, estrés, nutrición. A ver, ya me gustaría a mí poder influir en 2 de esos factores. Bueno, danos algún que es el del consejo estrés. y tomamos nota. Mira, voy a tomar que es nota, verdad, ya verás tú. Ya me gustaría, porque es difícil, pero es cierto. Ahora, sí que es muy importante hablar de nutrición, y nosotros vivimos en un país que ha sido modélico en nutrición, en alimentación. Hemos tenido una dieta que es, y la tenemos, privilegiada. Es de los pocos países del mundo que uno va al supermercado y puede encontrar absolutamente de todo en cualquier sitio de España. Y Hipócrates, que es uno de los padres de la medicina, sin laboratorios, sin análisis, decía una cosa que tiene perfecta vigencia actual. Para tener una dieta sana hay que utilizar una dieta variada. Hay que hacer una dieta variada, hay que utilizar todos los principios inmediatos, todos los grupos de alimentos. Si nosotros utilizáramos todos los grupos de alimentos, que incluyen las verduras, las frutas, el pescado, es verdad que hay que reducir un poco el consumo de carne, y no le estoy haciendo la pelota al señor ministro del ramo, que se dice habitualmente, seguiríamos teniendo algo por lo que se nos ha envidiado mucho tiempo, que ha venido a llamarse de una forma vulgar la dieta mediterránea. Y eso sí que es importante, pero muy importante, y es algo perfectamente accesible, porque además la alimentación en España es accesible incluso desde el punto de vista económico. Y eso no lo hacemos por
por problemas de tiempo, no por problemas de dinero, por problemas de tiempo, porque es mucho más fácil recurrir a comida ya preparada, es mucho menos problemático pelearse con los hijos dándoles un bollo preparado que tú te comes un bocadillo de chorizo o lo que sea y te llevas una fruta. No, hijo mío, te tomas el zumo que sacas de la máquina de no sé qué, por una medida que se ha tomado para reducir la obesidad, ha sido prohibir las máquinas de administración de productos preparados. Claro, llévele usted al niño con un bocadillo como toda la vida, que es mucho más sano. Entonces, sobre la nutrición está clarísimo. Claro, pedirle a una persona que tiene que trabajar a lo mejor 2 trabajos para que alimente su familia y tal, que disminuya el estrés, pues hombre, en ese sentido lo que decimos es que haga deporte. Y yo no me atrevo a decir mucho más. Y del descanso, bueno, la televisión tiene mucha culpa, vemos muchas horas de televisión, muchas horas de maquineta. Oiga, mire menos las pantallas, salga a correr y acuéstese antes. Pero la nutrición es muy importante. Javier, descanso, nutrición, estrés. Bueno, esto está muy estudiado, ¿no? Los saludistas tienen muy claro cuáles son los condicionantes de la salud y que los hábitos de vida es el condicionante, sin lugar a duda, que más influye en la salud. Si le preguntásemos a la población general ¿qué modificaría usted, qué elemento modificaría usted para mejorar su salud? La mayoría diría el Sistema Nacional de Salud, o el sistema, en este caso, el Servicio Murciano de Salud local, ¿no? Mejoremos el Sistema Murciano de Salud y verán como ustedes, como yo puedo mejorar mi salud. Pues eso es el menor de los factores influyentes. En un caso 10, 12, 15%. En cambio, los hábitos de vida es casi un 50%. Los hábitos de vida implican un 50% de mi salud. Y hábito de vida es nutrición, ejercicio físico y tóxicos fundamentalmente. Y no solamente eso, aunar 2 de ellos, unir la nutrición y el ejercicio físico no es sumativo. Es decir, si yo puntúo lo que vale mi salud en la nutrición y vale un 5, y el ejercicio físico vale un 6, me voy a poner un poco más del ejercicio físico porque creo que es pues más de peso, 5 y 6, si yo hago los dos, si yo hago por separado, tendré un factor de 5 de mejora en mi salud, o un factor de 6 si hago solamente el ejercicio físico. Javier, que se me si hago los dos, no son 11, son 30. Sí, pero ¿sabes lo que se me ocurre ahora mismo? Que tú le preguntas seguramente a ciertas personas que se acercan a ti, ¿no? O a vosotros, y dices, no, si yo como bien. Y te dicen, bueno, he comido a tal hora tal cosa, a tal hora tal cosa y a tal hora tal cosa. Y dices tú, Dios mío, pero es que, ¿cómo que me está diciendo este hombre? O esta señora, ¿no? Pues, o sea, realmente yo como bien, yo lo hago bien, yo no tengo estrés, yo lo llevo bien. ¿Eso hay errores de percepción? El doctor Manonello lo ha dicho claro, ¿no? Comer bien no es tan complicado, pero es cierto que no sabemos comer bien. Consejos para comer bien, con 7, 8, 10 consejos, podríamos orientarnos. Otra cosa es que yo busque mejorar mi obesidad, mi tensión, que entonces ya requerimos elementos dietéticos concretos. Pero comer bien, si respetásemos los 8 o 10 consejos, estaríamos comiendo, como el doctor Manonello dice, la dieta mediterránea, que es tremendamente saludable. No es complicado, pero la gente no lo sabe, no lo conoce. Y somos vapuleados, primero, por los medios de comunicación que nos ofrecen de todo a cualquier precio, de cualquier manera, y segundo, el tiempo. Vivimos en una sociedad estresada. Esta es la principal influencia del estrés. La principal influencia del estrés es que nos quita tiempo, que no tenemos tiempo. Nos estresamos porque no tenemos tiempo para hacer todo lo que debemos de hacer. Y esa falta de tiempo hace que yo no le haga caso a la cocina, a mis alimentos. No tenga preocupación por los alimentos. Y eso me obliga a comer lo que tengo rápido, y es siempre, lo manufacturado siempre es lo más nefasto. Último apunte. No, yo estoy completamente de acuerdo con Javier. Yo creo que a la población el mensaje sobre la alimentación tiene que ser muy sencillo, no tienen que ser mensajes complicados, que cuando empieza una cosa porque esto es bueno o porque esto es malo, vamos mal. Todo es bueno y todo es malo según cómo, y luego sobre todo tú tienes ahí el móvil encima de la mesa, tú te pones ahí a mirar consejos nutricionales que hay a cientos y empiezan a decir pues, las cosas más disparatadas, complicadas y difíciles que se pueden hacer. Entonces yo creo que a la población española le falta, porque es muy fácil, como dice Pedro y Javier, es muy fácil, sería muy fácil, son cosas muy sencillas, son 5 o 6 menos cosas, 5 4 cosas que hay que hacer. O como dice Hipócrates, a lo mejor comer de todo y poco, simplemente para la gente mayor. Oye, ahora voy a pedir, te estoy diciendo 5 consejos, 3 consejos, 4 consejos, o voy a pedir 1, para terminar el programa. Pues yo ya lo he dicho, venga. Mira, comer de todo y poco. Sería un consejo sencillo. Ese es el más claro, ese es el más contundente y el más... Quiero decir que comemos
A veces nos complicamos la vida con que esto es bueno, comer todas estas cosas tan tremendas de que comer un huevo al día de repente es malo, luego al cabo de un mes comer un huevo al día es bueno, el pescado blanco va, viene, todo eso. No esas cosas tan complicadas, sino una dieta normal. Para los que somos de una edad así como nosotros ya tenemos una idea de lo que nos daban de comer nuestras madres, ¿no? Mantener más o menos eso, no comer mucho y hacer, y sobre todo, como decía Javier, unir a la dieta el ejercicio, que es muy importante y muy divertido. Un último apunte, un consejo, Pedro, ¿sí? ¿Te arriesgas? Me lo ha pisado. Sí. Pero vamos, todo lo que se puede hacer caminando, evitar el uso del ascensor, intentar priorizar el desplazamiento caminando en las distancias racionales es muy apropiado, como complemento a la nutrición. Javier. Bueno, indudablemente la base y la esencia del consejo es este que acaban de decir ellos, ¿no? José Luis y Pedro. Pero yo me atrevería a ir un poco más allá, ¿no? Yo me atrevería a indicar un par de cositas. Cambiemos los días que comemos carne por los días que comemos pescado. Si yo como pescado a la semana un día y como carne 3, invirtámoslos, 3 de pescados y 1 de carnes. Vayamos al plato de cuchara, obligado, porque la manufactura, ese no es manufactura casi con toda seguridad, y la manufactura es lo peor. Y reduzcamos los azúcares simples, los azúcares sencillos, ¿no? El azúcar y todo lo que está derivado del azúcar, intentemos reducirlo y eliminarlo de la dieta. Se podrían dar más, pero los principales son los de ellos. Yo he hecho apostillar 2 o 3 cositas. No, está muy bien visto. Yo reducir un poco la ingesta de sal y luego vamos a añadir eso, ¿no? Muy bien. Por cierto, hablando del deporte a nivel universitario, pues tenemos la enorme satisfacción de que ayer se presentaba que esta casa organiza con motivo de su 25 aniversario los Campeonatos de España Universitarios y vamos a tener 7.000 deportistas universitarios compitiendo aquí en la región de Murcia, en 7 sedes distintas de 80 universidades. Organizar todo eso es un esfuerzo tremendo, pero forma parte de la esencia de esta casa, de la esencia impregnada por su presidente, por José Luis Mendoza, y ahí andamos intentando organizarlo y que además de conseguir cuantas más medallas mejor, que sirva también de ejemplo para que chicos y chicas de toda España se vean reflejados en estos jóvenes deportistas que van a venir a la región de Murcia. Muchos de ellos son olímpicos, pero otros son desconocidos para la inmensa mayoría de los ciudadanos y son un buen ejemplo. Ojalá que desde la Administración también a nivel nacional se apoye el deporte universitario y que no sean actividades o iniciativas quijotescas de ponerlas en marcha, sino que sea algo mucho más generalizado. Javier, ha sido un placer, muchas gracias por estar aquí. Pedro, encantado. José Luis Terreros. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Y a esta universidad modélica en el deporte. Muchas gracias. Que siga adelante. Y vamos a terminar refiriéndonos a lo que hablábamos al principio, a esa terrible invasión que está causando tanto sufrimiento y tanto dolor en Ucrania. Yo decía que era fruto del lado más oscuro de la condición humana, pero que también despertaba iniciativas solidarias, una cascada ha despertado en muchos lugares. Vamos a terminar con algunos de esos ejemplos. Gracias y buenas noches. La gente está amistosa, nos estamos reuniendo para colaborar con Ucrania porque en realidad no es solo problema con Ucrania, es un problema mundial, digamos, porque no sabemos lo que puede pasar el día de mañana. Nosotros luchamos por nuestro pueblo, por salvar nuestras tierras, nuestra gente y aparte por toda Europa. No tenemos nada en las tiendas, como dicen ellos, las lejas están vacías. Lo que realmente hace falta es medicamentos y alimentos para los niños sobre todo, no tanto como ropa, pero medicamentos y comida, sí, en este caso. Hemos creado una plataforma universitaria por la paz que la lleva mi hija María y vamos a toda la recaudación del partido del miércoles contra el Burgos, San Pablo Burgos. La recaudación íntegra va a ser
para ayudar a las familias necesitadas de Ucrania. A través de esta plataforma se van a acoger familias que vengan de Ucrania, que no tengan sitio donde cobijarse. Nosotros nos vamos a encargar de todo, de la vivienda, del vestido, del alimento, que no le falte de nada. Vamos a ver cuántas familias podemos ayudar, pero nos volcamos con ellos porque hay que estar volcados con ellos. Aparte de la ayuda económica que estamos prestando.